Fue en la temporada de caza de ciervos, en las inmediaciones de noviembre de 1961, cuando mi padre llevó a la familia de camping a los Bancos Altos a cazar con mis tíos. Una noche, en que mi hermano y yo estábamos siendo pasados sexualmente alrededor de la hoguera para satisfacer perversiones pedófilas, un cazador perdido tropezó con nuestro campamento. Mi padre le disparó cuando trató de huir corriendo, las detonaciones del rifle me perforaron el cerebro y fragmentaron aún más mi mente. Me quedé aturdida en un tránsito disociativo, mientras mi madre recogía metódicamente el camping, mi padre y mis tíos se deshacían del cuerpo. Tal y como mi padre nos alejaba de la escena del crimen, fuimos detenidos por varios cazadores que habían bloqueado la carretera en un intento desesperado por encontrar a su compañero desaparecido. Describieron al hombre asesinado por mi padre, y dijeron que habían oído disparos. La realidad se interpuso en mi tránsito disociativo, y empecé a gritar y llorar histéricamente hasta que ya no sabía por qué estaba llorando. Mi tío Ted, pronto se convirtió en un vagabundo indigente. El tío el bombardero murió pocos años después de alcoholismo en sus 40 y pocos años. Y mi padre se convirtió en alguien mucho más conectado, financiera y políticamente. El hermano mayor de mi madre, el tío Bob, fue piloto en la inteligencia de la Fuerza Aérea y con frecuencia presumía de trabajar para el Vaticano. El tío Bob también se dedicaba a la pornografía comercial, producía pornografía infantil para la mafia local de Michigan, lo que nos lleva de vuelta al rey del porno de la mafia y representante de E.U. Henry Ford. Me separé en más personalidades solo para poder lidiar con mi tío Bob, sus amigos y el perverso negocio que compartía con mi padre. La educación de sexto grado de mi padre le había merecido un puesto de trabajo como buscador de gusanos para los pescadores deportivos locales. Cuando yo tenía 6 años de edad, sin embargo, la explotación pornográfica de mi hermano mayor, Bill, y la mía le habían proporcionado ingresos suficientes para mudarse a una casa más grande ubicada en las dunas de arena de Michigan. Mi padre estaba en casa. Los turistas y los traficantes de drogas que cubrían la orilla oriental del lago Michigan, además, complementaban su renta pagando por sexo perverso con nosotros, los niños. Mi padre también se involucró en la venta ilegal de drogas. Poco después de trasladarnos, atraparon a mi padre enviando pornografía infantil a través del correo de los Estados Unidos según se nos dijo. Era una película de bestialismo donde salíamos yo y Buster, el perro boxer de mi tío Sam O'Brien. Mi tío Bob, también implicado en la producción de pornografía, aparentemente lejos de la desesperación, informó a mi padre de un proyecto top secret de una agencia de la inteligencia de defensa del gobierno de los Estados Unidos, de lo que él estaba al corriente. Este era el Proyecto Monarca. El Proyecto Monarca era una operación de control mental que reclutaba niños víctimas de abusos incestuosos multigeneracionales con trastorno de personalidad múltiple para sus estudios genéticos de control mental. Yo era una de las principales candidatas, una escogida. Mi padre aprovechó la oportunidad que debía proporcionarle inmunidad judicial. En medio del caos que siguió, Henry Ford III llegó a casa con las pruebas en la mano para una reunión con mi padre. «Está en casa Earl», gritó a mi madre, que estaba nerviosa detrás de la puerta de tela metálica, vacilante entre si dejarlo entrar o no. «Todavía no», respondió mi madre con voz temblorosa. 4 ya debería haber regresado del trabajo, sé que él le esperaba. «Está bien». Ford centró su atención en mí. Yo estaba de pie, fuera, en el porche delantero, y se agachó a mi nivel. Acariciando el gran sobre marrón, bajo el brazo, que contenía la pornografía incautada, dijo: «¿A ti te gustan los perritos, eh?» «Buster es un perrito muy bonito», le contesté. «Es divertido». Sin entender por qué se habían llevado muy lejos el perro cuando la pornografía había sido incautada, me quejé: «Buster se ha ido». «¿Buster se ha ido?», preguntó Ford. «Sí. Mi tío Sam se lo llevó», le dije. Ford se puso a reír ante la ironía de mi declaración. Desde mi limitado punto de vista, pensaba que le parecía gracioso que Buster hubiera marchado. Mi padre apareció en el camino de entrada, haciendo sonar la bocina de su nuevo descapotable, de color canela. Ford se puso de pie. Con mis ojos a la altura de su bragueta, me di cuenta de que su pene estaba erecto y me lo tomé como un condicionamiento. «Ahora no, bonita», dijo.
Tengo cosas que hacer. Ford entró en casa con mis padres para sellar oficialmente mi destino. No mucho tiempo después mi padre era trasladado en avión a Boston para un curso de 2 semanas de duración en Harvard sobre cómo educarme para esta ramificación del proyecto Monarca MK Ultra. Cuando volvió de Boston, estaba sonriente y contento con sus nuevos conocimientos sobre lo que él llamaba psicología inversa. Esto equivalía a inversiones satánicas, y consistía en aquellos juegos de palabras similares a trabalenguas que se me quedaron grabados como, gana lo que guardes, que yo guardaré lo que ganes. Él me regaló una encantadora pulsera conmemorativa con perritos, y mi madre la buena nueva de que sería bueno tener más hijos para incluirlos en el proyecto. Ahora tengo 2 hermanas y 4 hermanos que van desde los 16 a los 37 años que todavía están bajo control mental. Mi madre cumplía con las sugerencias de mi padre, dominando el arte de la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo tirando hacia abajo no podía meter la camiseta del pijama dentro de los pantalones en un pueril esfuerzo de mantenerlas alejadas de mi padre, le pedía a mi madre, por favor mételo. Y ella lo que hacía era pellizcarme la piel. Mi dolor era psicológico, ya que me demostraba una vez más que no tenía ninguna intención de protegerme contra el abuso sexual de mi padre. También siguiendo las instrucciones proporcionadas por el gobierno, mi padre empezó a hacerme trabajar como la legendaria Cenicienta. Sacar a paladas las cenizas de la chimenea, apilar leña, rastrillar hojas, quitar la nieve a golpe de pala, picar hielo y barrer porque, decía mi padre, tus pequeñas manos encajan mejor con el rastrillo, el mocho, la pala y los mangos de escoba. En aquellos momentos, la explotación sexual que mi padre hacía de mí incluía la prostitución con sus amigos, los mafiosos locales y los masones, los parientes, los satanistas, los desconocidos, y los agentes de policía. Cuando no estaba trabajando hasta el agotamiento físico, me hacían hacer películas porno, o era prostituida, o participando en abusos de incesto, me disociaba en los libros. Había aprendido a leer a los 4 años debido a mi memoria fotográfica, lo que era un resultado natural del DPM/TID. Los investigadores del gobierno involucrados en el proyecto Monarca MK Ultra conocían el aspecto de la memoria fotográfica del DPM/TID, por supuesto, así como otras características superhumanas resultantes. La agudeza visual de un DPM/TID es 44 veces mayor que el promedio de las personas. Mi extraordinariamente desarrollado alto umbral del dolor, además de la compartimentación de la memoria, eran necesarias para efectuar operaciones militares encubiertas. Además, mi sexualidad había sido primitivamente retorcida desde la infancia. Esta programación era atractiva y útil para los políticos perversos que creyeron que podían esconder profundamente sus acciones dentro de mis compartimentos de memoria, a los que los médicos se refieren como personalidades. Inmediatamente después de la vuelta, de Boston, de mi padre, fui rutinariamente prostituida al senador del estado de Michigan, Guy Vanderhagt. Más tarde Vanderhagt se convirtió en un miembro del Congreso de Estados Unidos y finalmente presidente del Comité Nacional del Congreso Republicano que llevó a George Bush a la oficina presidencial. Fui prostituida a Vanderhagt tras numerosos desfiles locales en los que él solía participar siempre, en el retiro para políticos de Mackinac Island, en mi casa en el estado de Michigan, entre otros lugares. Mi tío Bob ayudó a mi padre a decorar mi dormitorio de rojo, blanco y paneles azules y banderas de los Estados Unidos. Él ayudó a codificar mi mente según las metodologías del proyecto Monarca. Los cuentos de hadas eran utilizados para confundir la fantasía con la realidad, sobre todo las historias de Disney y el Mago de Oz, que sirvieron de base para la futura programación. Tuve diferentes personalidades en la pornografía, una personalidad en el bestialismo, una personalidad en el incesto, una personalidad para poder soportar el terrible abuso psicológico de mi madre, una personalidad en la prostitución, y el resto del yo, era una poco normal en la escuela. Mi personalidad normal proporcionó una tapadera para el abuso que sufría, pero lo mejor de todo es que tenía esperanza de que había algún lugar en el mundo donde la gente no se hacían daño los unos a los otros. Esta misma otra personalidad también asistió a catecismo haciendo una clase semanal en la Iglesia Católica de San Francisco de Sales en Muskegon, Michigan. Mi profesora de catecismo era una monja, o hermana.
Aunque no podía pensar conscientemente en protegerme del abuso, había decidido que hacerme monja me proporcionaría la clase de vida que buscaba. No podía confiar en que mi familia, ni la policía, ni los políticos me protegerían. La iglesia parecía ser mi respuesta, y yo escuchaba en clase diligentemente y rezaba religiosamente. Lo aprendí todo sobre la estructura política de la iglesia, y estaba preparada para mi primera confesión. Las creencias católicas que me enseñaron incluían la idea de que el hombre no está en condiciones de hablar directamente con Dios, el Padre, que debe tener un sacerdote intercediendo en su lugar. Esta es la finalidad de ir a la confesión. Se me instruyó a decir mis pecados al sacerdote, también conocido como Padre, al que le transmitimos el mensaje para Dios. Él entonces se supone que me dirá cuántos Aves María y Padres Nuestro tengo que rezar como penitencia o castigo. Mi profesor de catecismo dio varios ejemplos de pecados en clase, que incluían el sexo fuera del matrimonio. Cuando el sacerdote, el padre James Taylor, abrió la portezuela trasera del enrejado del confesionario, empecé a decir tal y como me habían enseñado: perdóname padre, porque he pecado. A continuación le dije que tenía relaciones sexuales con mi padre y mi hermano. Su respuesta fue que debería rezar 3 Ave Marías y un Padre Nuestro y estaría perdonada. Entonces supe que tampoco debía creer en esto de la confesión, pues o bien era un engaño, o Dios toleraba el abuso sexual infantil. Esa noche, mi padre quiso hablar conmigo. Por lo que me pareció, él era ni más ni menos el padre por el cual el sacerdote había intercedido. Mi padre me aleccionó a que de ahora en adelante, yo tenía que decir simplemente he obedecido a mis padres cuando fuera a confesar y nada más. La siguiente vez que fui a confesar, hice exactamente lo que me habían dicho. Entonces se abrió el enrejado del confesionario que había entre mí y el sacerdote, y del otro lado de la ventana salió un pene. Dios dijo que tu penitencia será tratarme como si fuera tu padre. Y recuerda, hagas lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, me lo harás a mí. Después de hacerle sexo oral al padre Taylor, salí del confesionario. Todos los demás niños estaban muy impacientemente esperando su turno. Mi maestra me regañó por haber tardado tanto y me dijo que añadiera algunos Padres Nuestros extras a mi penitencia. Cuando le dije que yo ya tenía mi penitencia, añadió que el orden de las cosas dentro del ritual confesional no se ajustaban con lo que acababa de experimentar. Sin saber conscientemente por qué, abandoné la idea de hacerme monja, tal y como esta parte de mí, también, se separó de lo que quedaba de mi base de personalidad normal. Seguí manteniendo una ilusión de normalidad en la escuela. 5. Sobresalía en los estudios debido a mi memoria fotográfica, y a pesar de mi soñar despierta crónico. Tenía un montón de amigos y jugaba con entusiasmo el patio, gastando grandes cantidades de energía en un esfuerzo subconsciente para escapar de mi propia mente. Y me perdí en los libros que mi padre me sugirió que leyera. El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, La Isla de los Delfines Azules, los clásicos de Disney, y La Cenicienta, todos los cuales fueron utilizados en el acondicionamiento de mi mente de tal manera que pronto se convertirían en programación de control mental. 6. El ver la televisión me fue restringido y controlado de acuerdo con el aprendizaje de mi padre. Me estaba permitido, pero ver lo mejor de las películas. El Mago de Oz, los clásicos de Disney, Alicia en el País de las Maravillas, y La Cenicienta, una y otra vez y otra y otra. Cuando estaba en segundo grado, mi tropa Brownie marchaba en el desfile del Día de la Memoria en la que el entonces senador del estado de Michigan Van der Hack también participaba. Al final del desfile, me llevó a un motel cercano y me hizo hacerle sexo oral antes de enviarme de vuelta donde estaba esperando mi tropa Brownie. Mi líder Brownie y sus compañeros pensaron que era encomiable que Van der Hack me llevara con él. Ellos se reunieron para escucharlo todo. Al ver una salpicadura blanca de semen encima de mi banda, les expliqué a toda prisa que me había dado un batido, y lo limpié corriendo. El tener que encubrir su perversión ante mi tropa Brownie infringió mi personalidad de la escuela, y la normal se hizo aún más pequeña. El recuerdo de este incidente quedó compartimentado en mi mente. Hice así una asociación consciente con Van der Hack cuando mi maestra de tercer grado anunció que haríamos un viaje de campo a la capital del estado en Lansing, Michigan, donde él estaba en periodo de sesiones.
Una vez en la capital, fui conducida lejos de mis compañeros de clase y llevada a una oficina donde me esperaba con su amigo y mentor, pronto iba a ser presidente, Gerald Ford. Van der Hack me levantó la falda, me bajó las bragas y me colocó sobre el escritorio para tener relaciones sexuales con él y con Ford. Después Ford se reía mientras Van der Hack me metía una pequeña bandera estadounidense por el culo y me enseñaba a hacerla ondear. Después me mostró una pluma que llevaba inscrito el lema de Kennedy y que yo llevaría ya por el resto de mi existencia de mente controlada: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Luego Van der Hack me acompañó de vuelta a la terraza de la legislatura donde mis compañeros estaban reunidos. Puso el brazo alrededor mío delante de todos mis compañeros de clase y me presentó con la bandera americana que él y Ford acababan de hacerme ondearla con el culo. Mi personalidad de la escuela se separó de nuevo, pero todavía me mantenía la esperanza de que en algún lugar, algún día, podría encontrar un lugar donde la gente no, ¿qué? Ya no podía recordar de qué estaba tratando de escapar. 1. El desorden de personalidad múltiple, DPM, ahora conocido entre los profesionales de salud mental, como trastorno de identidad disociativo, TID, es la defensa de la mente sana ante una situación de locos. Se trata de una forma de lidiar con un trauma que es, literalmente, demasiado horrible para comprender. La violación incestuosa viola el instinto primitivo y supera la tolerancia al dolor. Al compartimentar la memoria por tan horribles abusos, el resto de la mente puede funcionar normalmente como si nada hubiera pasado. Esta compartimentación creada por el cerebro es en realidad el cierre de las vías neuronales a una parte específica del cerebro. Estas vías neuronales se activan abriéndose de nuevo cuando el abuso se repite. La misma parte del cerebro que está condicionada al trauma trata con él tantas veces como sea necesario. 2. El tío Ted había llorado también histéricamente la noche del asesinato. Varios años más tarde, casi se mató cuando hizo caer su coche al río White cerca del lugar del asesinato. 3. Gerald Ford, alias Leslie Lynch King, Jr. Sirvió en el subcomité de asignaciones para la CIA y fue nombrado por la Comisión Warren para investigar el asesinato del presidente John F. Kennedy, mientras tanto yo lo conocía solo como el jefe del porno. 4. Mi madre a menudo se quejaba de que ella no podía ver las caras. Mi experiencia personal me ha llevado a pensar que padecía o había sufrido traumas físicos y psicológicos, y por tanto no controlaba sus sentidos. 5. Si mis maestros hubieran tenido conocimiento de los signos evidentes del abuso de menores, mi ilusión de normalidad habría sido interpretada como un grito de ayuda. El soñar despierto y el tráfico disociativo son tonos de impotencia, y la sexualidad en los dibujos y las marcas que la electricidad deja en la cara habrían sido reconocidos. 6. Estos mismos temas se utilizan habitualmente en la creación de esclavos del proyecto Monarca. Este hecho ha surgido a través de años de trabajo en red con profesionales de la salud mental. Capítulo 2. El rito de permanecer en silencio. El 7 de mayo de 1966, yo estaba vestida de blanco con mi velo católico, mis zapatos de charol blancas como era obligatorio para hacer mi primera comunión. Estaba de pie fuera del nuevo edificio, una estructura de hormigón retorcido, de la iglesia de San Francisco de Asís en Muskegon, a la espera de comenzar la ceremonia cuando Guy Van der Hack, que estaba afiliado a la iglesia, vino hacia mí caminando por el césped. Se puso en cuclillas con una rodilla en el suelo, y me dijo: «Se te ve bonita hoy. Eres tan bella como tu nombre». Kathleen en gaélico significa pureza, y es muy claro para mí que tu pureza es impecable. Ann significa gracia. Es por la gracia de Dios, no por tus acciones, que eres pura. Pura de corazón. Estás cubierta con la sangre de nuestro Señor y Salvador, al igual que la cruz en la que lo colgaron. Esto es para ti. Abrió una caja de terciopelo negro, mostrando un collar con una cruz de color rosa. Tal como con la pluma con la inscripción de Kennedy que me había enseñado en la capital del estado, el significado oculto del collar de la cruz rosa, Rosa Cruz, lo llevaría durante el resto de mi existencia con la mente controlada. Un pedófilo, camarada de Van der Hack en el proyecto Monarca, el padre Don, se unió a nosotros. Rebuscando en el fondo del bolsillo de su túnica, me mostró un delicado talismán azul de la Virgen.
Había que usarlo junto con la cruz rosada para simbolizar tu servicio a la Santa Iglesia Católica, me dijo el padre Don, a la cual yo prometía servir y obedecer. Tal como Vanderhacht sujetaba la cruz rosada y el talismán azul de la Virgen alrededor de mi cuello, me dijo que ahora, yendo de rojo, blanco y azul, iba apropiadamente vestida para la ceremonia. Podía sentir su aliento en mi cuello mientras me ajustaba el collar y me aleccionó. Cuando el Padre diga el cuerpo de Cristo, tú debes decir amén. Hombres en inglés, tú reconoces que Cristo es Dios hecho hombre, y que tú sabes para qué son los hombres. Cuando el Padre te dé la hostia, se te pegará en el cielo del paladar si no se la chupas del pulgar. Me apresuré a alinearme con mis compañeros de clase de catecismo para la procesión a la iglesia de nuestra Santa Misa de Comunión. El cuerpo de Cristo, dijo el Padre Don, sosteniendo la hostia. Amén, respondí como se me había indicado, chupando la hostia de su pulgar. Tras los servicios, Vanderhacht y el Padre Don me hablaron brevemente mientras mi padre estaba congregado con otros feligreses. El padre me estaba diciendo: Dios te ha escogido para el trabajo dentro de su Santa Iglesia. Tú eres una de los elegidos, criatura mía. Más tarde esa noche, Vanderhacht asistió a la recepción que mis padres celebraban para mí en casa. Habló con mi padre un rato, pero pasó la mayor parte del tiempo hablando con mi tío Bob, que había volado hacía poco en una misión por encima de los mares. Mi tío Bob y Vanderhacht eran amigos, y lo mantuvieron a lo largo de los años. A medida que la recepción se dispersaba, Vanderhacht me llevó de vuelta a la iglesia para un servicio especial de tarde con el Padre Don. Vanderhacht abrió la puerta de la rectoría de la iglesia vieja al otro lado de la calle de la nueva estructura de St. Francis, contándome que teníamos que tener una charla muy importante ahora que me había comido el cuerpo de Cristo. La charla, la sangre, el trauma y los abusos sexuales que sucedieron a continuación condicionaron mi mente para aceptar fácilmente la programación que deliberadamente a lo largo de los años fueron fusionando el gobierno de Estados Unidos y los esfuerzos del control mental de los jesuitas para tener los controles del nuevo orden mundial. Yo trabajo para el Vaticano, y ahora, tú también, me dijo Vanderhacht. Acabas de hacer un pacto con la Santa Iglesia Católica. Nunca debes romper este pacto. Capaz de cuestionar aún en ese momento, pregunté: ¿qué es un pacto? Vanderhacht respondió: un pacto es la promesa de guardar secretos que la Iglesia siempre ha sabido. El Papa tiene todos los secretos encerrados en el Vaticano. Tu tío Bob y yo hemos estado en el Vaticano. Es hora de que ingreses en el pacto sagrado y aprendas los secretos de la Iglesia que fueron escritos mucho antes de Cristo, incluso antes de su venida. Los monjes dominicos mantienen el pacto que Noé llevó al Nuevo Mundo. Han mantenido el secreto con ellos. Se escribió en pergaminos y se mantuvo en un lugar secreto en el Vaticano. Tomaron el voto de silencio para no revelar nunca su ubicación o su contenido. Debes ingresar en el pacto. El secreto te lo tienes que llevar a la tumba. No debes revelar el secreto a tu madre, ni a tu padre ni a nadie. Vanderhacht procedió a llenar mi joven mente con interpretaciones bíblicas sugestionables que sentaron las bases para futuros intradimensionales temas de programación utilizados por los programadores del proyecto Monarca para controlar la compartimentación de la memoria, sinónimo de DPM/TID. Cristo los vio a todos, me estaba diciendo Vanderhacht. Son las dimensiones, los lugares que puedes ver camino de la muerte. 2. Es por eso que se llaman dimensiones, juego de palabras en inglés, die/muerte. Solo tienes que recordar que Cristo después de morir volvió para decirnos todo lo que había visto mientras hacía el camino hacia el cielo. Marchó solo 3 días, pero estuvo fuera mucho más tiempo porque el tiempo no pasa igual en otras dimensiones. El purgatorio es una dimensión. El infierno es otra. Y hay muchas otras en medio. Os es otra dimensión. El cielo no es el límite de todos los mundos que hay ahí fuera esperando ser explorados. Tú puedes viajar por dentro y por fuera de todas estas dimensiones, aprendiendo los secretos del universo. Has sido elegida para explorar estos oleosos mundos para la Iglesia. Escucha en la quietud y sentirás su voz, guiándote, 3, en tus misiones. La cruz rosa es como las zapatillas rojas de Dorothy.
Nunca te quites la cruz de color de rosa, Katy, al viajar por otras dimensiones y siempre serás capaz de volver a casa. El padre Don se unió a Vanderhagt en un ritual en el que me bañaban con la sangre de un cordero sacrificado, y posteriormente, a través de este horrible trauma de sangre, bloqueaban las percepciones establecidas y creaban una base más profunda en mi mente para la programación del control mental. Esta base para la programación quedaba anclada en el voto de silencio que los monjes jesuitas toman no solo para guardar secretos, sino porque su mente todavía puede hacerlo y al mismo tiempo escuchar su guía interno. Seguro que el rito de permanecer en silencio que habían realizado les garantizaba que yo mantendría en secreto las perversiones pederastas a las que me sometieron el padre Don y Guy Vanderhagt. Los dos bromeaban diciendo que me había convertido en una buena catholic. Juego de palabras Catholic por Catholic, lic significa lamer, una buena Katy lame. Después de que el rito de guardar silencio se instalara, las voces de mis múltiples personalidades que antes había sentido en mi cabeza cesaron. En el silencio de los deliberadamente creados compartimentos de memoria, solo podía oír la voz de mis abusadores, que los habían creado, el mando de mi silencio. Silencio para según quien Ibarra o que yo sabía estaba involucrado en el proyecto Monarca de control mental. Mi familia y yo íbamos habitualmente de vacaciones a Mackinac Island, Michigan, que es una pequeña isla situada en los Grandes Lagos cerca de la frontera con Canadá. Mackinac Island, con la mansión del gobernador y el histórico Gran Hotel, fue un patio de recreo político donde mi padre me prostituía, entre otros pedófilos, con Henry Ford, Guy Vanderhagt, y más tarde con el senador de Estados Unidos Robert C. Byrd. Mi parte del control mental que allí se prostituía percibía Mackinac como otra dimensión, la eternidad de la cual era realzada por el estilo antiguo de la isla. Los automóviles estaban prohibidos en la pequeña isla, delegaban para el transporte los buggies tirados por caballos y las bicicletas. Una vez, cuando Lee Iacocca asistió a una fiesta en la mansión del entonces gobernador Romney, le oí comentar, qué mejor sitio para que los ejecutivos del ramo del automóvil puedan conseguir alejarse de todo, que una isla sin coches. Mackinac Island, por su ubicación geográfica, proporcionaba siempre un aire de amistad entre Estados Unidos y Canadá, que formaría en mi percepción infantil que nuestros países no tenían fronteras. Este punto de vista político era aún más reforzado por mi padre que siempre llevaba a la familia a las cataratas del Niágara, donde mi mente debía ser simbólicamente lavada de toda memoria, o de lo que había pasado en Mackinac. Numerosas cascadas del Niágara, poderosas cascadas estaban razonablemente cerca de Mackinac Island, y compartían la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Cuando Pierre Trudeau fue elegido primer ministro de Canadá, en 1968, a menudo oía decir, Pierre Trudeau es uno de los nuestros, ya sabes. Oí por primera vez esta críptica frase en referencia a la lealtad de Trudeau hacia el Vaticano cuando el padre Don estaba discutiendo con un personaje famoso, un domingo después de misa. Este hecho circuló rápidamente entre los que yo sabía que estaban involucrados en el aspecto católico/jesuita del proyecto Monarca. El verano después de que Trudeau fue elegido, mi padre llevó a la familia a Mackinac Island como de costumbre. Encaramada encima de una gran estatua en los jardines de la mansión del gobernador, podía ver a través del campo hasta el Grand Hotel. Me di cuenta que banderas canadienses ondeaban entre banderas de los Estados Unidos alineadas en la parte delantera del antiguo hotel. Cuando me deslicé estatua abajo, Guy Vanderhagt se acercó con una copa y un cigarrillo en la mano. Poniéndome el pelo en su lugar, dijo, ponte bien la camisa, tengo a alguien importante para que tengas un encuentro. Sabía que era alguien importante de aquí por aquellas banderas, le dije, metiéndome la camisa dentro de los pantalones cortos de color rosa.